Lo que acaba de hacer Reino Unido no es un simple cambio de opinión diplomático. Es una retirada estratégica que ha dejado a Estados Unidos sin opciones políticas y con el dedo en el gatillo. Mientras Londres se niega a designar a la Guardia Revolucionaria como terrorista para proteger sus propios intereses, el Pentágono ya no tiene más remedio que mover a sus fuerzas especiales para llenar ese vacío de autoridad. No se confundan. La movilización militar que estamos viendo y los planes de invasión o contingencia que se han filtrado no son casualidad. Son la respuesta directa y obligada ante la debilidad de un aliado. Reino Unido ha decidido salvarse y, al hacerlo, ha empujado a Washington a la única vía que le queda: la amenaza militar inminente. La Alianza Atlántica se ha fracturado en el punto más crítico, y lo que está en juego ya no es solo la estabilidad de Oriente Medio, sino la credibilidad de todo el bloque occidental. En los próximos minutos no voy a repetir lo que dicen los cables de noticias. Voy a explicarles exactamente cómo la decisión de Londres ha forzado la mano de Biden, qué están haciendo realmente esas fuerzas especiales en el terreno, y por qué esta desconexión entre aliados es el escenario más peligroso para la paz mundial y para la economía de México en lo que va del año. Yo soy Javier Ortega. Si estás aquí, es porque quieres entender el juego de poder, sin filtros y sin concesiones. Suscríbete al canal, activa la alerta y vamos directo al análisis, porque esto no es teoría, es presión real. Lo que están viendo en los titulares es una mentira a medias, y mi trabajo aquí es completarla. Si se quedan solo con la superficie, pensarán que estamos ante una simple falta de coordinación diplomática, o peor aún, creerán la versión infantil de que Occidente tiene una estrategia compleja de policía bueno y policía malo. No es así. Lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas entre Londres y Washington no es estrategia, es una fractura. Es la prueba definitiva de que la Alianza Atlántica, esa que nos vendieron como un bloque monolítico e inquebrantable de valores y democracia, se está resquebrajando por el peso de sus propios intereses. Vamos a los hechos, porque aquí no especulamos. Aquí analizamos poder. Por un lado, tenemos al Reino Unido frenando en seco la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista. Por otro lado, y casi al mismo tiempo, tenemos filtraciones desde el Pentágono confirmando que Estados Unidos está movilizando activos de fuerzas especiales y preparando planes de contingencia para operaciones directas. ¿Ven la contradicción? No es casualidad, es causalidad. La movilización militar de Estados Unidos no está ocurriendo a pesar de la decisión británica, está ocurriendo debido a ella. Porque cuando la política falla, cuando la diplomacia se acobarda, lo único que queda sobre la mesa es el garrote. Y hoy, ese garrote lo sostiene una sola mano, la de Washington. Quiero que entiendan la gravedad de esto. No estamos hablando de un desacuerdo sobre aranceles o sobre cuotas de pesca. Estamos hablando de cómo se define al enemigo. Reino Unido, una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad, el socio histórico más fiel de Estados Unidos, ha decidido que no puede permitirse llamar a las cosas por su nombre. Han decidido que declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria es demasiado costoso, demasiado arriesgado. Y al hacerlo, han dejado a Estados Unidos solo en la habitación, con la pistola cargada y sin nadie con quien hablar. Empecemos por analizar la jugada de Londres, porque es una clase magistral de cinismo geopolítico. Y uso la palabra cinismo no como insulto, sino como descripción técnica. David Cameron y Rishi Sunak han salido a decir que la razón para no proscribir a la Guardia Revolucionaria es la necesidad de mantener canales diplomáticos abiertos. Suena razonable, ¿o es verdad? Suena a prudencia, a mesura, a esa flema británica de mantener la cabeza fría. Pero no se engañen. Eso es lenguaje burocrático para disfrazar la debilidad. Lo que Cameron está diciendo realmente es que Reino Unido sabe que no tiene la capacidad de soportar las consecuencias de esa decisión. Saben que si cortan los lazos oficiales con Teherán, si cierran esa embajada o si expulsan a los representantes de la Guardia, pierden la poca interlocución que les queda en la región. Pero hay algo más profundo, algo que no verán en los boletines oficiales. Londres tiene miedo. Miedo a las células dormidas. Miedo a la inestabilidad interna. Y miedo a perder los flujos de capital que, directa o indirectamente, pasan por la City. El pragmatismo británico siempre ha sido implacable. Primero la supervivencia del imperio, o de lo que queda de él, y después, las alianzas. Al negarse a aplicar la etiqueta de terrorista, Reino Unido está enviando un mensaje devastador a sus aliados, y un mensaje de alivio a sus enemigos. Le están diciendo a Teherán: nosotros no somos como los americanos, nosotros todavía queremos negociar. Y eso, en el lenguaje del poder, es una victoria para Irán. Porque Irán no necesita que Londres sea su amigo. Solo necesita que Londres no sea su enemigo total. Han logrado dividir la respuesta occidental,
sin disparar un solo misil hacia el Big Ben. Eso es estrategia. Eso es entender el juego. Mientras tanto, nosotros seguimos creyendo que estas potencias actúan por principios morales. No hay moral aquí. Hay cálculo de supervivencia. Ahora miren al otro lado del Atlántico, miren a Washington. La situación allí es diametralmente opuesta y por eso mismo mucho más peligrosa. La administración Biden se encuentra en un año electoral, con una popularidad que se tambalea y con frentes abiertos en Ucrania y en Gaza. Lo último que necesita es una guerra abierta con Irán. Pero, y aquí está la clave de todo el análisis, tampoco puede permitirse parecer débil. Cuando tu principal aliado, el Reino Unido, se echa para atrás y decide jugar a la diplomacia suave, te deja en una posición imposible. Si Estados Unidos también se relaja, Irán interpretará que Occidente se ha rendido, que tienen luz verde para seguir armando a los hutíes, para seguir atacando bases en Jordania o Siria, para seguir cerrando el Mar Rojo. Washington no puede permitir esa lectura. Así que, ante la falta de presión diplomática conjunta, el Pentágono se ve obligado a compensar con presión militar unilateral. Por eso estamos viendo estas filtraciones sobre fuerzas especiales. No es que el general en jefe se haya levantado hoy con ganas de invadir Irán, es que, al perder la herramienta de la sanción coordinada con Europa, tienen que sacar la herramienta de la amenaza inminente. Es un mecanismo de compensación. Si Londres baja la voz, Washington tiene que gritar más fuerte para que se le escuche en Teherán. Y ese grito viene en forma de portaaviones, de submarinos nucleares y de unidades de operaciones especiales, preparándose para lo que llaman contingencias. Pero aquí quiero detenerme y ser muy preciso, porque hay mucho alarmismo barato circulando en redes y en medios que buscan el clic fácil. Cuando leen invasión o fuerzas especiales, la imagen que se les viene a la cabeza es el desembarco de Normandía o la toma de Bagdad en 2003. Tanques rodando por el desierto, banderas ondeando sobre los palacios, cambio de régimen. Quiero ser categórico. Eso no es lo que está sobre la mesa hoy. Estados Unidos no tiene ni la voluntad política, ni el capital económico, ni la cohesión social interna para lanzar una ocupación territorial de Irán. Eso sería un suicidio estratégico y ellos lo saben. Lo que significan estas fuerzas especiales y estos planes de ataque es algo técnicamente diferente, pero políticamente igual de explosivo. Hablamos de incursiones punitivas, hablamos de raids, operaciones quirúrgicas diseñadas para entrar, destruir una infraestructura específica, un radar, una fábrica de drones, un centro de mando de la Guardia Revolucionaria, y salir antes de que salga el sol. No buscan conquistar terreno, buscan castigar. Buscan restaurar la disuasión que la diplomacia británica acaba de romper. El problema de esta estrategia es que el margen de error es cero, absolutamente cero. En una invasión masiva tienes control del terreno. En una operación quirúrgica dependes de la inteligencia, de la sorpresa y de la suerte. Si un helicóptero cae, si un comando es capturado, si un misil golpea un edificio civil por error, la situación pasa de ser una operación limitada a una guerra regional total en cuestión de minutos. Ese es el riesgo real. No es que Biden quiera la guerra, es que está jugando con fósforos en un almacén de pólvora porque su socio británico se llevó el extintor. Y esto nos lleva a la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Quién está ganando este pulso? Si miramos el tablero con frialdad, sin pasiones ideológicas, la respuesta es incómoda. Irán está ganando. Ha logrado que la potencia hegemónica, Estados Unidos, y su principal socio, Reino Unido, tengan políticas divergentes sobre la misma amenaza. Ha logrado que la Guardia Revolucionaria siga operando con legitimidad política en Europa mientras es objetivo militar para América. Esa ambigüedad es el oxígeno de Irán. Les permite seguir moviendo dinero, seguir moviendo influencias y seguir ganando tiempo. Y en geopolítica, el tiempo es el recurso más valioso. Fíjense en la ironía. Los medios occidentales nos hablan de la comunidad internacional condenando la violencia. ¿Qué comunidad? No existe tal cosa. Existen intereses nacionales que a veces coinciden y a veces chocan. Reino Unido ha mirado sus cuentas, ha mirado su demografía interna, ha mirado sus necesidades energéticas y ha dicho: no me conviene pelear ahora. Y ha dejado a Estados Unidos solo. Eso es lo que hace un Estado soberano que defiende sus intereses, aunque sea de forma cínica o cobarde, según quien lo juzgue. Pero actúan en función de sí mismos. Y aquí es donde quiero aterrizar este análisis en nuestra realidad, en la realidad de México. Porque si no somos capaces de ver las lecciones que este conflicto nos ofrece, estamos condenados a ser siempre los ingenuos del barrio. Miren lo que hace Reino Unido.
Miren cómo, a pesar de la relación especial, a pesar de la historia compartida, a pesar de la OTAN, son capaces de decirle no a Washington cuando sus intereses vitales están en juego. Lo hacen con elegancia, con comunicados diplomáticos, pero lo hacen. Priorizan su seguridad y su economía sobre los deseos del Pentágono. Ahora pregunto yo, ¿cuándo vamos a aprender en México a operar con esa misma lógica? Nosotros vivimos bajo la ilusión de que ser socios de Estados Unidos significa decir que sí a todo. Nos han vendido la idea de que la integración económica, el TMEC, la vecindad, nos obligan a una sumisión automática. Vemos a Reino Unido desafiar la línea dura de Washington para protegerse, y aquí, cuando Washington tose, nosotros corremos a comprar jarabe. Esa es la diferencia entre un país que entiende la geopolítica y uno que la padece. Lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y en los despachos de Londres debería ser un espejo para nosotros. Nos demuestra que las alianzas no son contratos de sangre, son convenios temporales de intereses. Si mañana a Estados Unidos le conviene presionarnos, lo hará sin dudarlo, igual que hoy presiona a Irán o se frustra con Londres. Y si mañana a Estados Unidos le conviene dejarnos solos, lo hará, igual que Londres los ha dejado solos a ellos. Nadie va a venir a salvarnos. No existen los amigos en este nivel del juego. Volvamos al escenario militar, porque hay un detalle técnico que muchos analistas de escritorio están pasando por alto y que cambia la ecuación. La presencia de fuerzas especiales americanas en la región no es solo para atacar Irán, es también para controlar a sus propios aliados en la zona, Israel, Arabia Saudita, los Emiratos. Todos están nerviosos, todos ven que papá Estados Unidos está perdiendo el control de la narrativa. La presencia física de tropas de élite es una forma de decir, tranquilos, todavía tengo el poder de fuego. Es una demostración de fuerza hacia afuera, pero también una medida de contención hacia adentro de su propia esfera de influencia. Biden sabe que si Israel decide actuar por su cuenta ante la inacción británica y la duda americana, el caos será incontrolable. Por eso mueve las piezas. Para tener opciones. Pero tener opciones no es lo mismo que tener una estrategia. Y esa es la tragedia de Occidente hoy. Tienen las armas más sofisticadas de la historia, tienen los presupuestos militares más grandes del planeta, pero carecen de una visión política unificada. Reino Unido apuesta al apaciguamiento. Creen que si no provocan al oso, el oso no morderá. Es la vieja doctrina de Chamberlain, esa que tanto daño hizo en el siglo pasado, reciclada con trajes modernos y lenguaje de desescalada. Estados Unidos apuesta a la disuasión armada, pero sin ganas de apretar el gatillo. Es la doctrina del policía cansado. Muestra la placa, muestra el arma, pero todo el mundo en el barrio sabe que no quiere bajarse de la patrulla. E Irán apuesta al desgaste. Y le está funcionando. Quiero que piensen en lo que esto significa para la economía global en las próximas semanas, porque esto no se queda en el Golfo Pérsico. Si hay un error de cálculo, si una de esas operaciones especiales sale mal y tenemos imágenes de soldados americanos capturados o muertos, el precio del petróleo no se va a disparar, va a explotar. Y ahí es donde entra México de nuevo. Nos dirán que el petróleo alto nos beneficia porque exportamos. Mentira. Esa es una visión de los años 80. Hoy, una crisis energética global dispara la inflación, encarece las importaciones de gasolinas que, recordemos, seguimos comprando masivamente, y desestabiliza a nuestro principal socio comercial. Si la economía de Estados Unidos entra en recesión por un shock petrolero derivado de una guerra con Irán, la economía de México se resfría de neumonía al día siguiente. No somos espectadores en esto. Estamos en la primera fila del impacto, aunque estemos lejos de las bombas. Además, hay un componente de seguridad nacional que rara vez se menciona. Cuando Estados Unidos se concentra en Oriente Medio, cuando sus satélites, sus agencias de inteligencia y sus recursos militares giran hacia el Golfo Pérsico, ¿qué pasa en su frontera sur? ¿Qué pasa con nosotros? Históricamente, cada vez que Washington se obsesiona con una guerra lejana, aumenta la presión sobre México para que mantengamos la casa en orden. Nos exigen más control migratorio, más control de fronteras, más sumisión, para ellos poder dedicarse a sus aventuras imperiales sin preocupaciones domésticas. La fractura entre Londres y Washington no es una buena noticia para nadie. Un Estados Unidos aislado, paranoico y con necesidad de reafirmar su fuerza es un vecino mucho más peligroso para México. Un animal herido o acorralado es impredecible. Y hoy, diplomáticamente hablando, Estados Unidos se siente acorralado por la deserción de su aliado británico. Observen bien los próximos días. No busquen la declaración de guerra formal. Eso ya no se usa. Busquen los incidentes aislados. Un buque atacado, una explosión misteriosa en una refinería iraní, un ciberataque masivo a bancos en Londres. Así es como se pelea esta guerra híbrida. Reino Unido cree que puede evitarla escondiendo la cabeza bajo la arena diplomática.
Estados Unidos cree que puede ganarla con operaciones quirúrgicas. Ambos se equivocan. La decisión de Londres de cancelar la prohibición de la Guardia Revolucionaria es, en última instancia, una confesión de impotencia. Es el reconocimiento de que Occidente ya no tiene el poder de aislar a quien quiera, cuando quiera. Esos días terminaron. El mundo multipolar del que tanto se habla en teoría ya está aquí en la práctica. Y en este mundo, potencias medias como Irán pueden torcerle la mano a antiguos imperios como el británico. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión que va más allá de la noticia del día. Lo que estamos viendo es el fin de la ilusión de la seguridad garantizada. Durante décadas se nos dijo que si seguíamos las reglas de Washington y Londres, el orden mundial nos protegería. Hoy, Washington y Londres no pueden ni ponerse de acuerdo en quién es un terrorista y quién no. Si ellos no pueden proteger sus propios intereses de manera coordinada, ¿qué nos hace pensar que protegerán los nuestros? México necesita despertar de su letargo diplomático. Necesitamos entender que en este escenario de caos, de alianzas rotas y de potencias nerviosas, la única defensa es la fortaleza interna y la claridad de objetivos. No podemos seguir siendo el vagón de cola de un tren que se está descarrilando. Si Reino Unido se baja para salvarse, nosotros tenemos que aprender a no subirnos ciegamente. La invasión que preparan las fuerzas especiales no es el mayor peligro. El mayor peligro es la incompetencia política de quienes dirigen esas fuerzas. El mayor peligro es que la sumisión se disfrace de alianza. Y el mayor peligro, como siempre, es creer que lo que pasa al otro lado del mundo no va a golpear nuestra puerta. Ya la está golpeando. La debilidad de Occidente es la inestabilidad de todos. Y ante eso, solo queda una postura. Dejar de pedir permiso. Dejar de esperar instrucciones y empezar a leer la realidad con nuestros propios ojos, no con los lentes prestados de las agencias internacionales. Esto no es cooperación. Esto es supervivencia. Y el juego, señores, está más claro que nunca. O entiendes las reglas o eres parte del menú. México no puede permitirse ser el menú de nadie. Nos vemos en el próximo análisis.